saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a La Vida en Directo. Hoy estamos con la gran ganadora del certamen internacional de cuentos Max-Sau. Con nosotros la segorbina Alma Marín. Que Alma, yo creo que cuando este programa haya salido a la luz ya habrá transcurrido la cena de la presentación, de tu cuento, habrás dado el discurso, pero es un momentazo que yo sé que esperamos con muchísimas ganas, que un día suene este teléfono, que nos digan que hemos ganado y sobre todo que llegue el día de la cena. Hoy es el día de antes. ¿Cómo estás de nerviosa? Pues la verdad es que lo estoy esperando desde hace mucho tiempo, entonces todavía no, como que no lo asimilo, a ver mañana cuando me lo entreguen. Era algo que llevaba esperando desde que era estudiante en el Instituto Cueva Santa, que leía los cuentos como jurado popular y iba a esas cenas, nos invitaban a esas cenas de gala en la que veía a los ganadores como algo inalcanzable, entonces muy contenta. Pero una siempre piensa, algún día seré yo, y ese día llegó. ¿Cómo fue ese día cuando recibes la llamada? He de reconocer que sabía, lo tenía marcado el día, sabía que era ese día, pero me desperté, empecé a trabajar y se me olvidó. Y cuando vi un número de teléfono de Segorbe dije, a ver si va a ser, y escuché la voz de Paco Tortajada y súper contenta. No es la primera vez que concursas, ya has participado otros años más. Sí, llevaba 4 o 5 años participando. Y siempre vas buscando una historia, a ver cuál es esa historia que el jurado considera la mejor. Me imagino que en estos 4 o 5 años habrás cambiado muchas veces las historias. Sí, cada año he presentado una distinta. Empecé con algunas que me habían contado mis abuelos y esta surgió este verano hablando con una vecina mía del río, a la que quiero muchísimo, Kayoko, porque hacía unos días que no la veía y cuando regresó me contó que había estado en Japón y entonces empecé a preguntarle por dónde vivía ella en Japón cuando era pequeña y me empecé a interesar por su isla, por la isla y de ahí surgió la historia. Inspirada un poco en su vida, pero con mucho de fantasía. Por lo tanto, es una historia real y fantasía y de una persona que la gente que vivimos aquí en Segorbe conocemos. Eso tiene su encanto. ¿El resto de historias también tenían esa parte de real ficción? Sí, casi todas. Me gusta mezclar un poco la realidad con la ficción. Y normalmente, cada vez que participamos, siempre pensamos, jolín, con lo buena que es este año, ¿por qué no? ¿Te ha pasado eso algunos años que dices, guau, pues esta historia me parece súper buena? No, yo creo que al revés, que decía, al final no es lo que quería hacer y es verdad que este año sí estaba convencida y cuando fui a entregarlo me quedé muy tranquila porque estaba convencida. Además siempre voy a última hora, que no me da tiempo, que lo hago al final y esta la tenía mucho tiempo antes ya terminada y guardada, o sea que creo que estaba todo ya predestinado. ¿Y por qué estas sí las otras no? ¿Por qué ves que dices, estas sí? No lo sé, cuando lo acabas y lo dejas y le das un poco de tiempo y lo vuelves a leer y entonces sí te das cuenta de que es lo que querías contar y que está bien contado. No lo sé, es una sensación. ¿Qué significa para ti ganar este certamen? Hay muchos certámenes muy importantes, pero como segorbina siempre tenemos cierto cariño a este certamen internacional. Para mí era lo máximo, lo que pasa es que ahora que lo he conseguido quiero el internacional, claro. Al año que viene lo intentaré. Bueno, eso es lo que hacemos todos, también. Igual un año dices, tal comarcal, no lo he ganado, pues voy al internacional, a ver si tengo suerte. Pero bueno, eso está realmente bien. Aparte has aprovechado el tiempo también durante estos años para escribir libros, algunos que han tenido mucho éxito en ventas, como es el de las jugadoras de fútbol. Sí, la última vez que vine aquí hablamos de nosotras, de las campeonas del mundo. Todavía no eran campeonas del mundo porque lo hice el libro para la Eurocopa y 2 años después fueron campeonas del mundo y el libro sigue siendo un éxito, estaba de los más vendidos de Amazon en tema deportivo, entonces muy contenta. ¿Has escrito algún otro? ¿Tienes en mira escribir algún otro más? Sí, tengo varios ahí, pero no tengo tiempo casi de escribir. Estoy ahora con uno de un amigo nuestro gallego que ex policía nacional. Es todo un registro totalmente diferente, pero estoy disfrutando mucho, sobre todo de cuando me está contando todas las historias, todas las anécdotas de su época de policía nacional con el narcotráfico allí en Galicia y estoy disfrutando mucho. Lo que pasa que ahora tengo que ponerme a escribir, que es lo que más cuesta. ¿Siempre intentas que sean historias basadas en versiones de hechos reales? Sí, me gusta escuchar a la gente que me cuenten
historias. Creo que es donde mejores historias hay, es en la realidad. Si La dicen pro- de a veces la realidad supera la ficción, pues sí. Exacto. La protagonista de este último relato ganador del concurso internacional de cuentos Max Sau sabe que gracias a su inspiración has ganado el Sí que lo concurso. sabe, sí que lo sabe y está esperando el poderlo leer. Ya le he dicho que no es exactamente su vida, pero sí que está inspirada en ella y espero que le transporte un poco a ese Japón natal que ella me describió. ¿Qué decides incorporar y qué no para hacer el relato más interesante? Incorporé otra historia que era real, que fue, bueno, la historia se centra en la invasión de Estados Unidos, bueno, invasión no, porque al final fue una cesión de Japón a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de la isla de Okinawa, y bueno, hubo muchas violaciones, muchos abusos de poder de los militares estadounidenses en Okinawa. Entonces me basé en noticias reales de... Es que si lo sigo contando destripo un poco el final, pero me basé en esas historias reales que leí en periódicos de que habían pasado en esa isla y lo situé más o menos en el tiempo en que Kayoko era una niña allí. ¿Has participado estos últimos años en más concursos literarios por el placer de participar? Aunque todos sabemos que es muy difícil siempre ganar un concurso literario porque hay miles de personas participando y aunque tu relato sea muy bueno, a lo mejor ese año no es lo que el jurado quiere. Tengo varias novelas pendientes de... a ver qué pasa. Una de ellas yo creo que es ganadora, de hecho ya fue finalista en un certamen nacional muy importante y bueno, hice unas pequeñas variaciones y sigue ahí intentándolo porque creo que es una novela que merece ganar, pero a ver qué pasa. ¿Te gustaría que en un futuro pudieras dedicarte exclusivamente a la escritura? Pero eso es muy difícil, de la escritura Era muy imposible. poca gente. Sí, ya. Claro que me gustaría. Por ejemplo, es algo que pones como meta, le dedicas un esfuerzo diario, voy a escribir X páginas todos los días. Hablando con nuestra compañera Rosario, ella me contaba que todos los días escribía una hoja solo. Y una hoja solo, sí, a cabo de un año ya he escrito una novela. Entonces... Claro, es que obligarte a escribir una hoja parece poco, pero hay días que no escribes ni 3 líneas, entonces eso está muy bien. Pero Rosario es muy constante, muy trabajadora y así está donde está. ¿Has hecho también algún tipo de cursos sobre escritura? He hecho con Rosario varios talleres de escritura creativa y también con otros escritores y ahora estoy impartiendo unos talleres de escritura creativa para niños allí en Galicia y la verdad es que disfruto mucho. Por eso te decía que vivir de la escritura solo de vender libros quizá no, pero sí que como filóloga me gusta el hecho de, no sé, transmitir la curiosidad esa por la literatura a niños o a mayores también. ¿Eres más lectora o escritora? Creo que más escritora. He de reconocer que siempre he sido muy lectora, pero últimamente con el tema de las series, de las películas, que llegas tan cansado que te apetece, pues eso, ver una serie, una película, y tengo lo de los libros un poco más olvidado ahí. Pero siempre coger un libro es un placer que recomiendo a todo el mundo. ¿Qué te aporta la escritura? Me relaja muchísimo. Escribir es algo que, lo decía hace poco en otra entrevista, que es algo terapéutico, porque a ti te pasará también, pero hay veces que estamos pasando unos momentos en el que escribir pues, te ayuda a coger fuerzas o a contar lo que te está pasando por dentro y creo que es muy bueno para todos. Y creo que esa misma pasión se la has transmitido a tu hijo porque ya ha ganado algún concurso. Sí, le gusta mucho, viene al taller se llama Menudos Escritores. Tengo unos menudos escritores que son menudos, pero escriben muy bien y lo que me gusta de ellos es la imaginación y la fantasía que tienen. Ahora están aprendiendo a no tener faltas de ortografía, pero bueno, lo importante es empezar por esa imaginación y disfrutan mucho. Los niños lo que tienen es, como tú dices, mucha imaginación, pero quizás esa imaginación desbordante no tiene un principio y un final con una seguida. Ellos tienen que ser conscientes de que tiene que ser así, no ponerlo en el orden que ellos quieren. Les cuesta un poquito, pero ya te digo que en el taller llevamos ya 4 años y poco a poco han mejorado muchísimo, ¿eh? Les gusta contar sus historias y
cada uno tiene su rama. Hay alguno que le gusta mucho el fútbol y viene allí y me cuenta historias como si fuera un futbolista de verdad. Otros están con los caballeros y los dragones, y las niñas pues con viajes, con estar en París, en Nueva York. Cada uno tiene su tema y ahí siguen. Volvamos a la cena del certamen internacional de cuentos Max Out, ese momentazo en el que la gente va con ese pequeño librito, tu relato, a que lo firmes. Lo has vivido, como has dicho antes, pues desde el otro lado, ir con el relato ganador a que te lo firmen. ¿Qué te parece ese momento? Pues la verdad es que te digo, no me lo creo, a ver mañana qué tal, pero es algo que, bueno, si escribes y encima te lo reconocen porque gusta tu trabajo, pues encantada. ¿Qué te dijeron la gente que te conoce cuando supieron que eras la ganadora? Pues todos dándome la enhorabuena. Mi marido se reía porque decía, no sé qué importante es ese premio, pero vas por la calle por Segorbe y todo el mundo dándote la enhorabuena, todo el mundo se había enterado y la verdad es que es muy gratificante eso. A partir de ahora, como tú dices, me voy al internacional. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves complicado? ¿Piensas que todo el mundo tiene opción? Que yo sepa, no, creo que no me equivoco, no ha habido ningún ganador comarcal que haya ganado el internacional aún. Yo te he de decir que cuando me llamó el jurado me dijo que tenía nivel de internacional, que les había gustado mucho, entonces eso te anima a... Bueno, nunca se sabe, a veces depende un poco de lo que hay cada año, del nivel de cada año o del jurado que les guste más o menos un tema u otro. Yo creo que es también un poco de suerte en acertar en el tema que al jurado le gusta y luego pues tener la suerte de escribirlo bien. Me has comentado antes que tienes novelas en concurso. Sí. ¿Cuánto cuesta escribir una novela? Depende. Me he hecho ya un poco gallega. No, pero sí, depende de cómo vayas fluyendo o también del trabajo que tengas o del tiempo que dispongas para escribir. El libro de las jugadoras de la selección, por ejemplo, me llevó casi un año, pero porque tenía que ir haciendo las entrevistas con ellas y era complicado. Y además me tocó en la pandemia. Luego tengo 2 novelas ya publicadas, La próloga y Crisálida, que esas las hice en 3 meses cada una. Es un poco el trabajo que te cuesta el recopilar la información, luego el tiempo que tienes para ir redactándolo o para quedar con la gente que te va dando información. Con esta del policía llevo casi 2 años ya. Llevas casi 2 años, sí. Que es tiempo. Sí. ¿Piensas que es muy importante mientras más información tienes, mientras más estudio de campo de todo lo que vas a escribir, mejor? Pero a veces creo que hay que centrarse ya directamente en la idea y en ponerse claro, que es lo que más cuesta. Porque tengo muchas ideas, muchas anécdotas, pero hay que plasmarlas y hay que seguir un guión ahí. En tu día a día, si tuvieras que dividirlo, ¿cuánto ocupa en la escritura? ¿Qué cantidad de tiempo? Ahora mismo 0. Ahora mismo estoy con el fútbol a tope, con muchas competiciones y lo dejo para el verano, cuando tengo más tiempo. Muchos de los temas sobre los que has escrito, Nosotras, Crisálida, La prórroga, sí. Todos hablan de fútbol realmente. Sí. ¿Vas a seguir también con ese tema o prefieres variar? Prefiero variar, ahora me interesa más, que te digo, la novela esta que tengo del policía y luego tengo una que llevo mucho tiempo también con ella, que es de las bisabuelas de mi hijo. Quiero que le quede, esa igual solo pues para la familia, para él, porque quiero que le quede el recuerdo de las historias de sus 4 bisabuelas. Qué bonito es eso, de que queden las historias de toda la gente con la que hemos vivido y hemos compartido esos momentos de cariño. Yo sé que también has escrito sobre tu familia de aquí de Segorbe. Estoy pensando siempre que alguien saque pues alguna historia de esta localidad, pero para que hagan como una ruta literaria. No sé si tú te animas, yo ya le he propuesto a Rosario y algún segorbino más que escribe, que te dicen que sí, pero no. Y claro, ves otros escritores que a lo mejor enfocan la novela en Toledo o en Madrid y crean esa ruta literaria y dices, ¿y por qué en Segorbe no? Que también tiene tantísimo encanto.
Vale, pues te tomo la palabra, sí. ¿Te animas Sí, claro. a ser una de las escritoras? Porque pienso yo que una historia bien bonita, centrada en esta localidad, primero le daría también mucho turismo al municipio de Segorbe gracias a esos libros. Yo estoy convencida de que escritoras tan buenas como vosotras sois las ideales para plasmar esa historia. Mira, había estado documentándome del botánico Pau, y mi abuela me habló muy bien de él, de Carlos Pau, porque ella lo conoció cuando era pequeña y les daba muchos remedios caseros y era una historia que, por ejemplo, me gustaba. ¿Sabes cómo se titulaba mi relato del Maxau? ¿No? Carlitos. ¿Sabes qué era Carlitos? Era Carlos Pau, pues sí. Pues es una historia que mi abuela siempre me cuenta y creo que era una persona que merecía a lo mejor el tener una novela que contara todo lo que hacía por el pueblo. Sí que merece su historia, obviamente, claro que sí. Tenemos tantos personajes ilustres que podríamos aprovechar esos personajes ilustres, esos locales también más ilustres todavía, lugares recónditos para escribir un novelazo. Pues sí, pues nos ponemos a ello, ¿no, Santa? Yo creo que te tienes que poner. Bueno, pues nada, solamente me queda que darte la enhorabuena. Yo te quería tener aquí un ratito para darte la enhorabuena por ese premio tan perseguido. Solamente 4 años, hay gente que llevamos más años persiguiéndolo. Que solamente la gente de aquí sabemos el carácter que tiene ese cuento internacional, aunque sea en el apartado comarcal, pero para nosotros es muy importante porque es algo muy nuestro, es por lo que llevamos luchando durante mucho tiempo, por formar parte de ese grupo de ganadores del certamen internacional de cuentos Maxau en la categoría comarcal. Ojalá seas la primera también en lograrlo en la categoría internacional, pero por lo menos ya estás en el mapa de oro de los ganadores comarcales. Pues a ver si el año que viene nos vemos ahí en el podium las dos, ¿no? Ojalá. Pues muchas gracias, Alma, por este ratito Santa, que nos has concedido. Que disfrutes. Esto, como hemos dicho antes, se está realizando antes, pero ustedes lo verán después, de esa cena y que te lleves un grandísimo recuerdo de esa noche. Muchas gracias. Llamamos al escenario a doña Alma Marín Berbís, ganadora del 39º Premio Comarcal de Cuentos Maxau, con su cuento titulado Cayocos.